Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es viernes 14 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. 14 de julio, el día de Francia, la toma de la Bastilla. El inicio, pues, para la historia, eso se quedó así. El inicio de la Revolución Francesa para nosotros había iniciado antes con la convocatoria de los Estados Generales, con el juego de la pelota cuando los Estados Generales juraron que se mantendrían unidos y que no se irían para sus casas sino después de darle a Francia una constitución distinta. Pero en fin, 14 de julio es el día de Francia. Macron y Trump reunidos en París. Trump celebrando el buen estado físico de la señora Macron. Dios mío, por Dios, Dios, apiádate de nosotros. Los venezolanos votarán en todo el mundo y por supuesto votarán en Bogotá. Este es el fin del fin de una dictadura que no puede mantenerse contra el pueblo. Aquí recordamos las palabras de Talleyrand a Napoleón. Sir, con las bayonetas puede hacerse cualquier cosa menos sentarse en ellas. Maduro está sentado en las bayonetas. Eso no es cómodo. Maduro se está cayendo y el pueblo venezolano lo va a derrotar definitivamente, lo va a volver trizas este próximo domingo. Invitamos a todos los venezolanos, les decimos que es una cita con la historia, que es una cita con su patria, a todos los que están aquí, para que salgan a votar. Si quieren, es una costumbre. Con eso no va a cambiar nada distinto de que va a cambiar todo. En la Plaza de Bolívar, en la cita, en la autopista del norte, en el parqueadero detrás del McDonald's, o en Chía, en el edificio Conex. Pero no se va a quedar nadie sin votar. Después les hablaremos de otros sitios de concentración en otras ciudades del país. Venezolanos, a votar. Este no es un continente fértil para dictaduras. No más dictaduras. La democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La baja de un delincuente a quien llamaron ha sido pues muy destacada en todos los medios, pues es la primera baja que producen ejército y policía en los últimos años. Cometía todos los crímenes y estamos esperando que nos cuenten también los crímenes de las FARC. Aquí nos cuentan los crímenes de este salvaje, por supuesto narcotraficante, por supuesto. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Mi Sangre, un delincuente pavoroso que fue enviado a los Estados Unidos, dice que él siempre actuó en combinación con la DEA. La DEA le dice que actuó poco con ellos y que suspendieron su colaboración cuando descubrieron que seguía delinquiendo. El Consejo Nacional Electoral dejó prescribir las acciones contra las campañas de Zuluaga y de Santos. Mejor dicho, la campaña de Zuluaga fue ahí agarrada de la campaña de Santos, cuando hay plena prueba de las irregularidades y de los excesos cometidos en la campaña de Santos. Violación manifiesta de los topes que, según el artículo 109 de la Constitución, hace perder el cargo y la investidura. Contra Óscar Iván Zuluaga no hay una sola prueba que merezca ese sentido. La prueba es la que trae al mundo de lo real
una evidencia de algo que haya ocurrido. Nunca se ha podido probar que el dinero que le pagó Odebrecht a Duda Mendoza tenía algo que ver con la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Nunca. Y ahora la Fiscalía saca como prueba el que Duda Mendoza recibió la plata de Odebrecht. No le falta sino una pruebita. Y es que la plata de Odebrecht era para favorecer a Óscar Iván Zuluaga, parte del pago de Óscar Iván Zuluaga. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral deja caducar las acciones. Pero hay acciones que no caducan. La del artículo 109 de la Constitución Política no caduca. No está dicho quién impone la sanción, la impone el pueblo. Y el pueblo dice que Santos, por tramposo, por violar los topes electorales, no es presidente legítimo de Colombia. La audiencia de Moreno, del fiscal Moreno, uno de los casos más lamentables y dolorosos y tristes de la corrupción en Colombia. Este joven abogado que lo hubiera podido tener todo en sus manos, prestigio, oportunidades, se dejó llevar por el afán desmedido del oro, y se corrompió hasta los extremos que conocemos. Hoy hace su confesión. Por ahora la Fiscalía está muy dura y le dice que no le acepta acuerdo ninguno. Y es que puso en ridículo a la Fiscalía, de manera que imaginamos que el doctor Néstor Humberto Martínez no está muy contento con Moreno. Él dice que me burlaron, sí, pero se dejó burlar. Se dejó burlar, lo puso en ridículo, y eso a nadie le gusta que le ocurra. Brasil no tiene de dónde agarrarse. La última noticia es que una comisión, un comité de la Cámara, es decir, del Congreso brasilero, eso se llama la Cámara de Diputados, una comisión se negó a que Temer vaya ante la Corte Suprema de Justicia acusado. Eso es indicativo, pero no vinculante. La última decisión la dará el Congreso en pleno. Pero Lula da Silva condenado a 9 años y medio. Dilma Rousseff destituida por corrupta. Y Temer en el mismo proceso de la señora Rousseff. ¿De dónde se agarra el pobre Brasil? Lo que se veía venir, la retractación de Claudia López, la dijimos ayer, la pregonamos ayer, ella tenía que cumplir el mandato del juez de tutela, porque la apelación que interpuso no suspende la ejecución del acto, de manera que o tenía un desacato y una posición supremamente difícil que manejar, o se retractaba y se retractó. No tiene ninguna prueba contra el ministro Henao, al que ella acusó de ladrón y de corrupto. Pero que el partido sí es corrupto, que el partido por aquí por allá, está en su derecho de decirlo, y aquí pues sí que es cierto que funciona el tema de la inmunidad parlamentaria y del debate político. A Cambio Radical le puede hacer las objeciones que quiera, en particular no puede calumniar a nadie como lo hizo. Murió el Nobel chino Liu Xiaobo. ¿Recuerdan ustedes que ayer habíamos anunciado que estaba muy grave? Este hombre, que es un símbolo de la libertad en el mundo, se le enfrentó nada menos que el gobierno chino y escribió diciendo que el gobierno chino debía abrirse a un régimen democrático, que ningún partido único, que tenían los chinos que vivir de otra manera. Eso es inevitable y eso tiene que ocurrir desde que la economía china se abrió y se convirtió en una economía liberal capitalista. No puede seguir manteniendo al país como a una recua. No la puede seguir manteniendo así. Tiene que abrirse, eso es inevitable. Este hombre, que falleció de un cáncer hepático en un hospital, en medio de unos actos de crueldad que el mundo entero condena, es el portaestandarte, el símbolo de una rebelión que en China tiene que desembocar en alguna forma de democracia o de algo que se parezca siquiera a la democracia.
Se pone interesante el Tour de Francia. Rigo, una sanción estúpida que ya le levantaron. Señores, Rigoberto Urán está a 35 segundos del líder. Hoy hay una etapa de montaña muy importante. Rigoberto Urán está sacando la cara por Colombia. Pero ¿cómo nos está dejando de bien Rigoberto Urán? ¿Y cómo nos está dejando de bien Nairo Quintana? Es un héroe. Nadie ha ganado en este año lo que ha ganado Nairo Quintana. Rechazamos por injustas y estúpidas las críticas que se le hacen a ese grande del deporte colombiano que es este muchacho de Cómbita, Boyacá. Estamos con él, estamos con su familia. Nairo es héroe de Colombia. Y Rigo, por supuesto. Estos muchachos sí que sacan la cara por este país. El magistrado Rojas, preguntas y respuestas. Esa intervención del magistrado Rojas dice que en favor de los hijos de la señora que asesinó a su marido para quedarse con su fortuna. Eso no es afortunado. El magistrado que ha estado pues metido en un poco de dificultades, y a quien vimos con simpatía algunas de sus batallas, ahora se dedicó al santismo y a intervenir indebidamente, inexplicablemente, en la selección de tutelas. Las tutelas las selecciona un equipo, una selección muy que sacando papeletas para un baloto. Son miles y miles de tutelas y las que pueden ser revisadas por la Corte Constitucional son muy pocas. Eso lo dijimos desde cuando empezó este embeleco de las tutelas. Pero eso es así. Lo que es indebido es que un magistrado le diga a la comisión que hay una tutela que esa sí es muy importante, porque había unos niños de por medio. Independientemente de ese buen corazón que muestra el magistrado Rojas, ¿qué más había? ¿Qué más había? ¿Cuántas tutelas de esas involucraban derechos de los niños, de jóvenes, derechos de la gente, que llegan hasta la Corte Constitucional para una nulidad eventual o para un proceso de anulación eventual, que es como una lotería? Eso no es serio, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Esa comisión revisa las cosas y muchas veces las revisa por interés político, porque los magistrados de la Corte Constitucional, de magistrados tienen poco, de politiqueros tienen mucho. En Colombia han sido asesinados 37 ambientalistas en el 2016 y 52 líderes sociales este año. Eso es la paz pura. La paz pura que se manifiesta en todas las cosas, como se está manifestando el tema de la aftosa en Colombia. Es que la aftosa en Colombia viene de unos animales que traen de Venezuela y que los traen arriados hasta el medio Magdalena, en Yacopí. ¿Por qué llegaron a Yacopí? Porque los traen arriados. ¿Quién los trae? ¿Quién es el empresario del negocio? Señores, son las FARC. Y por eso el ICA no detiene a la gente cuando trae a estos animales, porque a esos funcionarios del ICA los matan. Las FARC fueron las que entraron ese ganado de Venezuela, que desde luego, si el nuestro hubiera estado bien vacunado no hubiera pasado nada, pero se juntaron Minchirrinchi y las FARC y produjeron este desastre. Los pensionados, otro hueco sin solución. Este tema de las pensiones no se trata, Santos lo elude, el déficit pensional, el hueco pensional es sencillamente descomunal. Y otro tema complicadísimo, el tema del sistema bancario. Como sobre esto tenemos experiencia, todas las revoluciones en América empezaron por la nacionalización de los sistemas bancarios. Había un antecedente, el de Costa Rica, que después de la revolución de 1948 Figueres resolvió que los bancos tenían que ser todos del Estado. No era una revolución de corte comunista, pero de ahí en adelante todas las revueltas empezaron por ahí. ¿Qué empezó por hacer el sandinismo en Venezuela?
tomarse el sistema bancario. ¿Qué empezaron por hacer los movimientos izquierdistas en Venezuela, por ejemplo? Caerle al sistema bancario. ¿Qué hizo Allende en Chile? Caerle al sistema bancario. Lo confiscó casi todo. Y así sucesivamente. Perón en la Argentina, a darle palo al sistema bancario, porque el sistema bancario es la llave de la economía libre, con todos sus defectos y con todos sus problemas, los que ustedes quieren. Podemos tener una economía libre en la medida en que tengamos un sistema bancario ágil, sólido, bien manejado, bien ordenado. Viene el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Federal Reserve está defendiendo esa posición a capa y espada. Eso quiere decir que se acabó el recreo, que hay que hacer una economía seria y una economía real. Las tasas de interés de 0 o del medio o del 1 o del 1,5 son completamente ficticias. Eso es mentira. Eso es un recreo que tiene que terminar, una superabundancia de recursos monetarios que termina inexorablemente en un proceso inflacionario que no para nadie. La Fed quiere hacer ahora economía real. Eso es subiendo las tasas de interés. Y en Colombia las estamos bajando. Por pura demagogia, por imposición del gobierno, por la idea de que bajando las tasas de interés se reactiva la economía. Está bien que tengamos unas tasas de interés razonables y competitivas. Claro, claro. ¿Quién lo pone en duda? Nadie. Pero, ¿este es el momento? ¿Este es el remedio? ¿El problema son las tasas de interés? Pues de una vez pónganlas en 1 y arreglan la situación. No, no se puede jugar con la macroeconomía. No se puede jugar con ella. En los Estados Unidos suben las tasas de interés, acá las bajamos. María del Rosario Guerra, que estuvo con nosotros ayer en la Hora de la Verdad, precandidata a la presidencia por el Partido Centro Democrático, tendrá debate en el Congreso de Control Político sobre la aftosa. Es que esto es inaudito. Es que uno no entiende cómo Minchirrinchi siga de ministro. Claro, porque está respaldado por Santos. Hay que tumbar a Minchirrinchi y a Santos de una vez. Santos renuncia. Estamos muy complacidos sabiendo que nuestro artículo que lleva ese nombre se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Santos renuncie, váyase, no le haga más daño a este país. Vivian Morales lanza su candidatura sobre la misma base de la que se lanzó la candidatura del doctor Alejandro Ordóñez. Hay aquí una sociedad cristiana en el sentido amplio de la palabra, porque ahora pues los cristianos son los protestantes, cristianos somos todos, herederos de la gloria de Cristo, de su mensaje, de su luz. Somos cristianos, católicos en cuanto a apostólicos y romanos, pero somos todos cristianos. Pero en fin, ese es otro debate. Esa es una causa política que vaya a generar votos y a producir votos. Hay demasiada competencia por lo que puede ser una ilusión o una equivocación. Condenados los Ollanta en el Perú. El matrimonio fue condenado a cárcel por un juez peruano. Santos, mírese en ese espejito. Mírele lo que le pasa a Maduro. Mire condenado Ollanta Humala. Mire a Dilma Rousseff. Mire a Lula da Silva. Mire los trabajos de Temer. Las cosas van para allá, señor Santos. No tiene usted nada que ocultar, no tiene por ahí ningún delito que le puedan perseguir. Espérese, espérese. Como decían los fanáticos en el fútbol, vos salís árbitro, vos salís. Temer ante el Congreso, lo decíamos, pasa a la Cámara en pleno, a la plenaria, porque ya la comisión estuvo de su lado. Cientos de civiles abandonan Raqqa, en Siria. La batalla por Raqqa está en su momento más duro y más inhumano. Ya terminó la batalla de Mosul, dejando a Mosul en ruinas. ¿Qué quedará de Raqqa? Estos salvajes de ISIS destruyeron el patrimonio de la humanidad
y causaron un daño infinito, lo que pueden los fundamentalismos. Óscar Pérez, el piloto del helicóptero en Venezuela que sobrevoló por encima de Miraflores lo que le dio la gana, que tiró unas granadas sobre el Tribunal Supremo, apareció ayer marchando en protestas en Caracas. Y en Hoy en la Historia completaremos pues por encima, cuando menos, por lo menos para incitarlos a ustedes a que recuerden ese personaje, recordando la vida del que ha sido tal vez el más grande de los hombres en la combinación de su talento como orador, como escritor, como político, como administrador y por supuesto como militar. ¿Acaso con Napoleón Bonaparte el más grande militar que produjo la historia? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, la prueba de que la JEP, la llamada Justicia Especial para la Paz, es, como dicen algunos, una justicia especial para las FARC, así se refieren algunos irónicamente a que es una justicia hecha a la medida de las FARC, es que sirve para amnistiar a las FARC y para perseguir a sus contradictores. Ayer la Corte Suprema de Justicia determinó que los llamados parapolíticos, condenados por sus nexos con las llamadas autodefensas de Colombia, y que por supuesto a nadie le cabe duda que eran parte del llamado conflicto en Colombia, pues bien, esos parapolíticos no podrán acogerse a la ley de amnistía. Esos no. Así lo indicó la Corte al negar la extinción de la pena que pidió el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Etanislao Ortiz Lara. Y la Corte justifica esta decisión diciendo que el ex representante no era un combatiente y que por eso no aplica, y que su delito no es político. Y añade que si bien la JEP no ha sido reglamentada por cuenta de los artículos 10 y 11 del Acto Legislativo 01 del 2017, será la propia Corte Suprema la que revise las sentencias que ya emitió. De modo que, si a alguien le quedaba dudas, aquí tienen la prueba reina. La Justicia Especial para la Paz es definitivamente la Justicia Especial para las FARC. En esa justicia no hay espacio para ninguno de los contradictores de las FARC, que en honor de la verdad, y si se reconoce el conflicto como lo reconoce el gobierno, pues yo creo que son parte del conflicto, ¿no? Los paramilitares y los parapolíticos, creo yo, ¿no? Ahora, eso sí, aclaro, yo no me voy a convertir en defensora de los paramilitares, ni más faltaba. Ya va a ver que no tardan en acusarme y en decir que también soy paramilitar, porque aquí cada persona que contradice a las FARC resulta paramilitar. Pero la justicia no puede ser selectiva, señores, y acomodarse a los caprichos de unos togados. Pregunto, ¿es esta decisión de la Corte la antesala de la persecución que viene por cuenta de la llamada Justicia Especial para la Paz, o, como dicen algunos, Justicia Especial para las FARC? Montserrat, ¿una guerra con un solo ejército? ¿Un conflicto con una sola parte? No, Montserrat, es que esto es la vindicta, la venganza de las FARC, ejercida a través de Santos y de estos mecanismos diabólicos que destruyeron la democracia colombiana. No he saludado en mi vida a uno de esos que llaman paramilitares. No los conozco, no los he visto, no conozco su tono de voz. Pero uno tiene que ser objetivo. Si hubo conflicto, fue conflicto entre dos. Si hubo guerra, fue entre dos ejércitos. Ahora hay una justicia especial para la paz, pero para un solo ejército, y guerra al otro. Como lo he dicho 1000 veces, esto no es el fin de una guerra, sino el comienzo de una nueva guerra. La guerra por establecer el marxismo-leninismo que las FARC están pregonando. Porque todo se les perdona. Ahora, cuando viene la aftosa, Montserrat, nadie se pregunta, ¿y ese ganado de Venezuela, que supuestamente es el culpable de transportar la aftosa a Colombia, quién lo trae? ¿Sabe la respuesta, Montserrat? Las FARC. Las FARC son las que introducen el ganado desde Venezuela y lo están trayendo hasta el Magdalena Medio. Y por eso el ICA no se atreve a enfrentarlos, porque los matan. Esos pobres fundatarios, y entonces los amenazan y los matan. Muy bien.
William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 14 de julio del año 17, son las 6:30 de la mañana y nos faltan todavía 390 días para que se termine el más corrupto gobierno de la historia de Colombia. Un nuevo incendio, mientras tanto pues, un nuevo incendio se registró ayer en el pasillo 6 del pabellón B de la cárcel Modelo de Barranquilla. La conflagración se originó a las 10 de la mañana, repitiendo lo ocurrido el 27 de enero de 2014, en la misma cárcel Modelo, hecho que se llevó la vida de 27 indefensos reclusos, dejando un saldo de 37 heridos y más de 600 evacuados y olvidados por este excluyente gobierno. Pero lo grave del asunto fue la falta de extinguidores y de una adecuada máquina de bomberos para hacerle frente a esta grave situación que desnuda una vez más la peor crisis carcelaria de que se tenga historia en Colombia. Hecho denunciado oportunamente por el defensor del pueblo, Carlos Negret Mosquera, quien visitó varios centros carcelarios en el país y contó a la barbería de Calderón este lunes la dolorosa situación que padece el sistema penitenciario en Colombia, en donde los reclusos, según Negret Mosquera, duermen como murciélagos y se aplica el pico y placa para el turno del sueño, sin morfeo obviamente. Los reclusos duermen hasta en los baños, parados y amarrados a los barrotes. El negocio de la comida sigue igual. Comen mejor los marranos en Corferias. Recordémoslo, doctor Londoño, lo que usted y el señor general Cifuentes hicieron por el sistema penitenciario en Colombia. ¿Dónde está el contratista ministro de Justicia de este espurio gobierno del sátrapa bolivariano camarada Santiago? Estamos de parte de los criminales que están en las cárceles. Estamos de parte de la justicia y de la humanidad. A seres humanos no se los puede tratar así. Lo que hizo el general Cifuentes fue darle un trato humano a los presos de Colombia. Y les dio comida para seres humanos, comida balanceada, la comida que hay obligación de darles. Y no teníamos estos hacinamientos afrentosos que tiene este gobierno inepto, con este ministro de Justicia inepto, con este contratista de la Fiscalía, que está devolviéndole favores al señor Montealegre, según parece. De los presos nadie se ocupa y son seres humanos, y van a salir de esas cárceles convertidos en unas fieras, ávidas de venganza contra una sociedad que los trató peor que se trata a cualquier animal. Una piara o una recua no recibe ese tratamiento. No hay establo en Colombia en estas condiciones inhumanas. Por Dios, miremos las cárceles. Son seres humanos. Recordemos aquella obra de misericordia que nos enseñaban de niños. Visitar a los enfermos y a los presos. Sí, señor. Sí, señor. Antes había una actitud cristiana de los obispos y los sacerdotes para estar con los presos. Visitarlos, consentirlos, cuidarlos en medio de su desgracia, para que salgan de la cárcel renovados, como dicen técnicamente resocializados, de regreso a una sociedad que ofendieron después de 5 o 20 o 30 años de cárcel, que salgan como seres humanos y que no sean tratados como bestias salvajes. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer un juez de Perú les impuso 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y a su esposa. El exmandatario y su pareja se presentaron en la Sala Penal Nacional minutos después de conocerse la decisión. Antes de llegar al local judicial, el expresidente escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa
defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos. El juez encargado del caso afirmó que la decisión fue tomada tras la solicitud de la Fiscalía que alegaba el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia en la investigación que pretende comprobar que la pareja recibió $3 millones en donaciones irregulares de la empresa Odebrecht para su campaña electoral que lo llevó a la presidencia en el 2011. Entre las acusaciones que se le hacen a la pareja está la de haber recibido supuestamente dinero del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para la campaña electoral de Humala en el 2006, y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del 2011. Humala sería el segundo presidente peruano encarcelado en el país. Recordemos que Alberto Fujimori está tras las rejas. Hay que recordar además que la justicia peruana ya emitió también orden de prisión preventiva para Alejandro Toledo, quien fue presidente desde 2001 hasta 2006, por recibir, igual que Humala, sobornos de Odebrecht. Toledo se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos. Se espera que ese país acepte en los próximos días una solicitud de arresto con fines de extradición. Humala dijo que está tranquilo, ya que el planteamiento es un absurdo porque los aportes de empresas privadas a los partidos políticos no están prohibidos en Perú. ¿Qué tal la defensa? Así las cosas, la región tiembla por cuenta de la corrupción. Ayer se conoció la sentencia en contra del expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, por 9 años y medio, y hoy el mundo amanece con la noticia de que Humala va a la cárcel. Cabe preguntarse qué estará pensando Juan Manuel Santos, cuyas campañas a la presidencia también recibieron sobornos de Odebrecht. ¿Será que la justicia colombiana hará lo propio respecto al caso Odebrecht en Colombia? Con esos sobornos se extralimitó en los topes electorales, incurriendo en la sanción del artículo 109 de la Constitución. Destitución del cargo, pérdida de la investidura. Santos no es presidente legítimo de Colombia. Violó los topes en el 2010, como ya lo admitió, diciendo que se acababa de enterar, buena defensa, y en el 2014, con la plata que recibió a través de Sancho en Panamá, $1 millón. Prueba plena. Lo que está por demostrarse. Bueno, pero con eso solo, Santos es un presidente ilegítimo de los colombianos y que se mire en el espejo de los Ollanta. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para desgracia del presidente Juan Manuel Santos, esta semana Colombia todos los días pudo ver la noticia sobre el aumento de los cultivos ilícitos a niveles que diría él, como nunca antes en la historia. Y hoy viernes a las 2 de la tarde, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentará al mundo el informe CIMSI que revela que Colombia es el principal productor de cocaína. Gracias, presidente Santos. La ONU presentará el aumento en las siembras de coca, que en 2015 eran de 96.000 hectáreas y en 2016 pasaron a 146.000 hectáreas. El estudio CIMSI, con absoluta seguridad, entrega datos muy por debajo de los que revelará el gobierno de los Estados Unidos, pues debo recordar que mientras en 2015 la ONU hablaba de 96.000 hectáreas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señalaba que eran 188.000 las hectáreas con coca sembradas en Colombia. Cuando el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, llegó a la presidencia en 2010, Colombia producía 350 toneladas métricas de coca. Y fue allí donde Colombia empezó a sufrir la desgracia del aumento en la producción. En 2014, el narcotráfico produjo 442 toneladas métricas. En 2015 fue de 646 y en 2016 la cifra llegó a 940 toneladas métricas de coca. La cifra aumentó en momentos en que Santos firmaba lo que llamó la paz con la guerrilla de las FARC. Por ahora solo tenemos anuncios y será que el general Naranjo, quien asuma la tarea de hacer seguimiento a la erradicación de la coca en Colombia y plantea erradicar 50.000 hectáreas de manera forzosa y acabar con otras 50.000 con acuerdos con las familias campesinas, muchas de ellas contratadas y obligadas por las FARC para sembrar coca y mantener su negocio del narcotráfico. Aquí en Colombia todo cae la producción industrial, cae el crecimiento económico, caen las ventas en el comercio, caen las exportaciones, cae la confianza inversionista, pero sube, ¿y de qué manera?, la producción de coca. Bueno, poner al general Naranjo a destruir la coca es como poner el diablo a hacer hostias. Con frecuencia, el diablo cumple esa tarea.
qué hostias las que salen de ahí. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. El Tour de Francia ayer tuvo mucha emoción en los últimos 400 metros. Excelente etapa de Rigoberto Urán, que terminó segundo, y Chris Froome perdió la camiseta de líder de la general. El ciclista francés Romain Bardet del equipo AG2R se impuso ayer jueves en la 12ª etapa, una jornada de 214.5 kilómetros con 6 premios de montaña, que terminó ganando en los últimos 400 metros en final en alto de segunda categoría por delante de Rigoberto Urán y el italiano Fabio Aru, segundo y tercero respectivamente. Bardet, de 26 años, segundo en el Tour de 2016, sorprendió a todos con un acelerón final que le permitió levantar los brazos y vencer en 2 segundos a Urán y Aru. El español Mikel Landa del equipo Sky pasó a 5 segundos y su jefe de filas Chris Froome a 22. No estuvieron bien Nairo Quintana ni Alberto Contador. El español se dio 2 minutos y 15 segundos y el colombiano, lejos de su mejor forma, 2 minutos y 4 segundos. Sin embargo, se mantiene de octavo en la general a 4 minutos 1 segundo. El italiano Fabio Aru se enfundó el maillot amarillo del líder de la general. Le lleva solo 6 segundos a Froome, que es segundo, 25 al francés Bardet y 35 a Urán. A propósito de Rigoberto, buenas noticias para el colombiano. Fue sancionado inicialmente ayer con 20 segundos por recibir asistencia en los últimos 10 kilómetros. Hoy la Unión Ciclística Internacional anuló la sanción impuesta al colombiano y se mantiene en la 4ª posición de la general a 35 segundos del nuevo líder Fabio Aru y no a 55 como quedó ayer con la sanción. Hoy etapa 13, una etapa muy explosiva, ya que es muy corta, tiene solo 101 kilómetros con 3 premios de primera categoría y final en descenso. Emocionante está el Tour de Francia, doctor Londoño. Los primeros 4 de la general separados por 35 segundos máximo. Bueno, el Tour de Francia con los colombianos haciendo una gran tarea, Rigoberto que nos está llenando de esperanza y de orgullo, y el grande, el grandísimo Nairo Quintana, que seguirá siendo nuestro héroe. Tuvo una agenda demasiado pesada en este año, llegó fuera de forma al Tour de Francia, pero esos son accidentes en el camino, piedritas en el camino, pero a los grandes hay que respetarlos, quererlos y aplaudirlos, ni más faltaba. Y en un minuto estaremos con nuestra invitada especial de hoy, Salud Hernández, la más valerosa periodista que hay en Colombia, que recorre todo el país, se mete a todas las